entrar de lleno, hermanos míos, al mensaje del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice: amén. Gálatas capítulo 3, verso 3. Gloria a Dios, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Santo el nombre del Señor. Toma asiento. Amén. Gloria a Dios. Ya oramos por la palabra. Bendito el nombre del Señor. Ya cantamos, adoramos y bendecimos su nombre, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Yo siempre le digo yo a usted: mantengamos la iglesia viva, es una iglesia pentecostal. Gloria a Dios. Aunque esté en menos 20 grados, nosotros alabamos y bendecimos su nombre. Porque el fuego de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Gloria a Dios para siempre. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Hoy día, como le compartía, vamos a compartir doctrina. Santo el nombre del Señor. Así que gócese, siéntese bien. Santo el nombre del Señor, que empezamos. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, nosotros vemos la carta del apóstol Pablo. Pablo le está escribiendo a una iglesia que él fundó, que él levantó, gloria a Dios para siempre, entre tantos viajes misioneros. Y uno de ellos era la iglesia que estaba en Galacia, que son los Gálatas. Santo el nombre del Señor. Nosotros tenemos que entender que Pablo, gloria a Dios para siempre, anteriormente se llamaba Saulo de Tarso, ¿cierto? Y cuando él era Saulo de Tarso, era un fariseo de fariseos, gloria a Dios para siempre. Era un hombre judío, era un hombre que guardaba la ley, era un hombre celoso de la ley. Y como tanto era su celo que perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Era tanto su celo que fue partícipe en la muerte de Esteban, ¿se va entendiendo? Pero todo eso fue antes de la conversión, antes de que le apareciese el Señor Jesucristo en el camino. Gloria a Dios para siempre. Así somos todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Oh, nosotros venimos en pecado, en inmundicia, gloria a Dios para siempre, levantando manos, no levantando manos santas, sino que levantándole el puño al Señor. Así muchas veces llegamos nosotros. Hay algunos que llegan tirándole piedra a la iglesia, gloria a Dios para siempre, otros maldiciendo a los hermanitos. Gloria a Dios para siempre. Pero cuando llega el Señor ante la gloria del corazón del hombre, Dios cambia y transforma el corazón del hombre. Santo el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan? Pasamos de lenguas extrañas, de maldecir a la gente, a pasar a tener alabanza y gloria en nuestros labios y bendecir su nombre. Amén. ¿Cuántos contentos? Entonces Pablo, gloria a Dios para siempre, siendo un hombre, gloria a Dios, que vivía conforme a la ley de Moisés, dice la palabra del Señor que Dios le salió a su encuentro. Entiéndalo bien para llegar al contexto. Cuando el Señor Jesucristo le sale a su encuentro, dice la Biblia que Pablo quedó 3 días ciego. Santo el nombre del Señor. 3 días sin ver. Y en esos 3 días lo único que le daba vuelta en la mente de Pablo era la aparición del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a los del camino. Pablo perseguía a la iglesia. Santo el nombre del Señor. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Dios sale a su encuentro para transformar su vida. Cuando Pablo estaba en ese tiempo, gloria a Dios para siempre, el Señor empezó a tratar con Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo de Tarso. La Biblia dice que en ese momento Pablo se convirtió como un instrumento en las manos del Señor y que iba a padecer por causa de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Los hijos de Dios, los predicadores, los enseñadores, todos los que aman la palabra del Señor tienen que padecer por la causa de Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos se gozan? Este es el evangelio que no ha cambiado, hermano. Hay algunos que perturban con el evangelio diferente, pero este es el evangelio. Gloria a Dios para siempre. Toma tu cruz y sigue al Señor Jesús. Como tengo que tomarlo yo. Amén. Entonces Pablo, gloria a Dios, dice la Biblia que Dios levantó a Pablo en esos 3 días. Pablo fue transformado, fue cambiado su mentalidad. Como él miraba la ley, como él interpretaba la ley, empezó a entender y empezar a ver al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Santo el nombre del Señor. Dios levanta a Pablo y Pablo no solamente va, gloria a Dios, para ser discípulo de los apóstoles, sino que él fue un abortivo, dice él. Y fue apartado y el Señor lo preparó, lo apartó para enviarlo a los gentiles. ¿A dónde? A los gentiles. ¿Y a qué fue a predicar Pablo? Pablo dice la Biblia: porque no me avergüenzo de la palabra de la cruz, porque es locura para el que se pierde. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo era la cruz. Santo el nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuál es el evangelio? La cruz. Sonríe que Cristo le ama. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor Jesucristo abolió la ley. Ya la salvación ya no es por obra, la salvación
cruz del Calvario. ¿Cuántos son de Cristo, hermano? Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice, y aquí vamos a entrar el mensaje. Gloria a Dios, escúchelo bien. Yo estoy más que seguro que usted ha escuchado otra interpretación en este texto, que se lo voy a compartir. Sonríe, Cristo le ama. Entonces Pablo, cuando tuvo los 3 días ahí, empezó a mirar a Cristo en el Antiguo Testamento. Empezó a ver que era la simiente de Abraham. Empezó a ver que era el postrer Adán. ¿Se va entendiendo, no? Santo el nombre del Señor. Y empezó a escribir cartas a diferentes iglesias. Y en una de esas iglesias que había levantado, enseñó la muerte y la resurrección y la vida de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Pero más que la vida de Cristo, enseñó, gloria a Dios, para siempre el evangelio, lo que es la cruz, lo que es la muerte, la resurrección, el nuevo pacto. Sonríe, Cristo le ama. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo levanta la iglesia de Gálatas, gloria a Dios, no solamente creyeron el mensaje, no solamente fueron salvos, no solamente se le aumentó la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, palabra de Dios. Amén. Los Gálatas, gloria a Dios, para siempre empezaron a escuchar de Dios, empezaron a escuchar, empezaron a estremecerse, empezaron a tomarse, gloria a Dios, para siempre empezaron a creer. Y dice la Biblia, gloria a Dios, para siempre, que en aquel momento ellos sintieron el refrigerio del Señor, fueron salvos, empezaron a sentir la presencia, la caricia del Espíritu Santo, empezaron a ser llenos de la gloria de Dios, empezaron a ser bautizados, gloria a Dios, para siempre. Era una iglesia espiritual, era una iglesia, gloria a Dios, que vivía conforme al Espíritu de Dios, era una iglesia de oración. Así dejó Pablo la iglesia, una iglesia, gloria a Dios, para siempre, que vivía donde estaba el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuánto creen que el Señor está aquí? Dios está aquí, hermano. Amén, gloria a Dios para siempre. Entonces Pablo, cuando comenzó a predicar, empezó a predicar justificado pues por la fe en Jesús. Ya no hay otro nombre dado a otros hombres. Empezó a predicar Pedro, el cual es el nombre de Jesús. Ya no hay otro nombre. Entonces lo que nosotros empezamos a mirar, que Pablo, gloria a Dios para siempre, empieza a hablar de la justificación, que ya la justificación ya no son por las obras de la ley. Juan dice, gloria a Dios, en Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Cuántos se gozan? Amén. Voy muy rápido, gloria a Dios para siempre, amén. En Juan capítulo 1, versículo 17, el apóstol Juan dice que Moisés, por medio de Moisés vino la ley, pero por medio del Señor Jesucristo vino la gracia y la verdad. Gloria a Dios para siempre. Cuando la iglesia camina en Cristo, esa iglesia camina en la gracia y en la verdad. ¿Qué es la gracia? Es la misericordia del Señor, y sobre todo la verdad del Señor. La revelación en rema, gloria a Dios para siempre. Este remanente que el Señor iba a sacar de entre las naciones, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan, hermano? Dice la Biblia, gloria a Dios, y aquí voy a entrar al mensaje. Ahora vamos a ir entre paréntesis bien cortito, gloria a Dios. Usted ha escuchado este texto, ¿cierto? Que habiendo comenzado en el Espíritu va a terminar en la carne. Amén. ¿Cuántas veces ha escuchado esta interpretación? Y se lo voy a compartir para que entienda el contexto del texto. Santo el nombre del Rey. Entonces, hermano, diga amén, gloria a Dios, mantenga el fuego, hermano. Amén. Santo el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, escúchelo bien. Ahora vais a agarrar por la carne. Muchas veces hemos escuchado o lo hemos predicado, y muchas veces abarcamos a personas que llegan recién a la iglesia, santo el nombre del Señor, y le decimos, este hermanito está en el Espíritu. ¿Por qué? Porque lleva un día congregándose, lleva 2 semanas, lleva 3 meses, lleva 5 meses, está en el Espíritu este joven está en el discipulado, este jovencito está en la palabra, gloria a Dios. Y después el jovencito y la jovencita se pone a brolear. ¿Y qué decimos nosotros? Oye, hermano, usted comenzando en el Espíritu, está terminando en la carne, hermano. Sonríe que tú le amas. Y eso muchas veces se ha predicado en los púlpitos, condenando y juzgando a los hermanos, diciéndole, hermanos, ¿cómo muchas veces llegamos al Espíritu y terminamos en la carne? Gloria a Dios para siempre. Ese texto, y se lo voy a compartir porque usted tiene que aprender, al igual que yo aprendo todos los días del Señor. ¿Cuánto aprendemos del Señor? La palabra del Señor dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar la carne. No está hablando de eso. No está hablando de la persona que empezó en el Espíritu y terminó en el pecado. No está hablando de la persona que estaba caliente en el Espíritu y terminó tibio. No está hablando de eso. Ese no es el contexto de la Biblia. ¿Saben cuál es el contexto? Gloria a Dios, y aquí voy a entrar de nuevo al principio. Se acabó el entre paréntesis. Pablo, cuando enseña a la iglesia, le enseña a una iglesia que aprendió el Evangelio de Jesucristo. Aprendió la gracia. La salvación no por obra, la salvación por fe. La salvación por solamente mirar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y por aquel que murió en la cruz del Calvario
Sí, Pablo dejaba, gloria a Dios. Incluso él cuando visitaba las iglesias iba a confirmar los dones. A eso iba Pablo muchas veces a las iglesias. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó aquí? Es que Pablo se fue. Después de dejar la iglesia de Gálatas, Pablo se fue, escúchelo bien. ¿Y para dónde se fue Pablo? Para Jerusalén. Y mientras Pablo se iba a Jerusalén, en la iglesia de Gálatas entraron falsos maestros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? Amén. Entraron falsos maestros. ¿Y quién eran los falsos maestros? Eran hombres, entre comillas, cristianos, eran hombres, entre comillas, del Señor Jesucristo, pero que tenían mezclada la ley con la gracia. Que tenían mezclada la ley con la gracia. Ellos decían, sí, ustedes son salvos en el nombre del Señor Jesucristo, pero tienen que guardar la ley de Moisés. Sí, ustedes son salvos, sí, amén, pero tienen que circuncidar a sus niños a los 8 días. Pero quieren ser más santos, no sé si van entendiendo, obras. Quieren ser más santos, tienen que guardar el día sábado. Y empezaron a entrar maestros judaizantes a las iglesias. ¿Usted cree, hermano, amigo, gloria a Dios para siempre, que la apostasía es solamente de este tiempo? No, la apostasía siempre ha existido falsos maestros. Como hoy día también tenemos falsos maestros en medio del pueblo del Señor. Si solamente de YouTube y cuántos falsos maestros hay. Dice la Biblia que más en los últimos días vendría un espíritu de ¿qué? De error, de demonio. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a tener comezón de oír palabras, sana doctrina, va a tener ganas de oír palabras nuevas, enseñanzas nuevas. Sonríe que esto le amo. ¿Cuántos se gozan, hermano? Hoy ya podemos ver pastores homosexuales, un pastor con un pastor en Brasil, homosexuales, casando. Gloria a Dios para siempre. Así nosotros vemos hoy día doctrinas. En ese tiempo había falsos maestros judaizantes. Y los judaizantes empezaron a decir a la iglesia, ya está bien, ustedes aceptaron a Cristo, pero ahora tienen que guardar la ley de Moisés. Cuando Pablo, gloria a Dios, Pablo se entera de lo que estaba pasando, gloria a Dios para siempre. Cuando Pablo se está enterando de lo que está pasando en Galacia, Pablo en su corazón se entristeció a tal punto que en el libro de Gálatas dice, escúchelo bien, porque si aún viniera otro, o un ángel del cielo, o un apóstol, gloria a Dios para siempre, y viniera con otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuál es el evangelio? Gloria a Dios para siempre, las obras, como traían estos judaizantes, aunque viniera otro con otro evangelio, sean anatemas. Eso está en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8. Así empieza la carta, hermano, de Pablo. ¿Y por qué empieza la carta? Porque Pablo empieza a enseñar, a corregir la iglesia. ¿Y por qué? Porque habían entrado falsos hermanos. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos se gozan, hermano? Por eso nosotros tenemos que velar y cuidar por la doctrina, por la enseñanza de la iglesia. Amén. Santo el nombre. Si la Biblia dice que en mi pueblo, en el libro de Osea dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y un ciego puede guiar a otro ciego. La Biblia dice no. ¿Por qué? Porque al final, ¿dónde caerán? Al mismo hoyo. Así dice la Escritura. Gloria a Dios para siempre. Ahora sigamos, hermano, escúchelo bien. Habiendo comenzado por el Espíritu, todavía no llego ahí. Entonces Pablo empieza a escribir y empieza a reprender. ¡Ay, qué lindo! Escúchelo bien. Empieza a reprender a la iglesia, a amonestar a la iglesia, a redarguir a la iglesia que le enseñó, a la iglesia que le disipó. Empezó a mover. Gloria a Dios para siempre. Entonces ahora yo voy entrando a Gálatas 3:3, dice, tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Aquí sale el Espíritu con E mayúscula. El Espíritu, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hablamos del Evangelio, hablamos de la gracia, hablamos del amor, hablamos de la misericordia, hablamos de la salvación no por obra, sino, la Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuánto se goza? Esto no es por cuánto más haga usted o por más cuánto hago yo, gloria a Dios, o por cuántos años de servicio que nosotros hacemos al Señor. Nosotros somos salvos solamente porque a Él le plació y porque Él ha tenido misericordia y sobre misericordia sobre nosotros, hermano. Porque créame, hermano mío, que muchas veces hemos estado ahí nomás, al 3 al 4, tibios, mediocres, gloria a Dios, pero su misericordia no se ha apartado. ¿Cuánto tienen este Dios vivo, hermano? Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes, iglesia del Señor, ustedes habiendo comenzado la salvación, gloria a Dios para siempre, no por obra, sino por aquel que murió en la cruz. Ustedes que fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Eso está diciendo, ustedes que comenzaron el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Y qué era la carne? Ahora bien,
contexto nomás. ¿Y qué era la carne? La carne no era el pecado, la carne no era, gloria a Dios, para siempre la tibieza. La carne que está hablando Pablo era de que querían agradar a Dios por medio de las obras, querían guardar el día sábado, querían empezar a guardar los días, gloria a Dios, para siempre los días judíos. La fiesta judía, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la Pascua. Querían empezar a guardarle. ¿Por qué? Porque habían judaizantes en medio de la congregación. Entonces Pablo le está diciendo, oiga, ustedes, le hago la pregunta yo a ustedes, escúchenlo bien. Pablo decía, oiga, usted que está hablando en lengua, eso es lo que está diciendo, escúchenlo bien. Usted que está hablando en lengua, usted está hablando en lengua porque guarda el día sábado. Usted que está profetizando en el Señor, usted que fue lleno en la presencia del Espíritu Santo. Usted, hermano mío, o hermano, usted que danza, gloria a Dios para siempre, usted que está ahí, que tiene el don de profecía, milagro. El Señor se lo dio porque circuncidó a su hijo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Santo el nombre del Señor. Los hombres aman los cultos, pero no los cultos de adoración, alabanza al que vive. Los hombres aman la religiosidad, pero hecho por hombres, hecho por manos de hombres. Podemos ver hoy día a la gente cómo se va detrás de las imágenes, de rodillas. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan? Al hombre le gusta hacer obras para sentirse bien con Dios. Pero a Dios le plació salvar a sus hijos por la locura de la predicación. ¿Cuántos están locos, hermano? Gloria a Dios. Y esa palabra, gloria a Dios, y esa palabra bendita está en medio de nosotros. Cristo Jesús, el Señor. La gracia y la verdad. ¿Qué pasaba? Que cuando la iglesia, cuando comenzó a recibir la palabra, empezó a recibir presencia del Espíritu de Dios, la iglesia empezó a estar llena de la presencia, empezó a crecer conforme a la palabra y la profecía del Señor, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Pero ¿qué pasó después? Que cuando empezaron a entrar los hermanos judaizantes, los hermanos ya no danzaban, empezaron a dejar de hablar en lengua y empezaron solamente a tener observancias religiosas. Así es, Señor Jesús. Sonríe, Cristo le ama. ¿Cuántos se gozan, hermano? La Biblia dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están en el discipulado? Los que están en el discipulado ya lo saben, hermano. Pero venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Qué? Entre paréntesis, ¿qué dicen hoy día los predicadores de ese texto? Está hablando de esa persona que está cansada por el trabajo, que está agobiado por su familia, gloria a Dios para siempre, agobiado por el problema en cierta parte. Pero ese no es el texto, ese no es el contexto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo a los judíos, a los que querían agradar a Dios por medio de las obras, le decía a ellos que estaban cargados, cansados, que querían acercarse más a Dios, y los fariseos lo alejaban. Santo el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es la característica de un fariseo? Que el fariseo aleja, gloria a Dios, para siempre a un hombre que quiere buscar a Dios. Así es, Señor. Entonces usted tiene que entender que cuando el Señor Jesucristo le estaba hablando a los judíos, le decía, escúchelo bien, vengan a mí ustedes que quieren agradar a Dios, ustedes que están guardando la ley pero más no pueden. Vengan todos ustedes que quieren servir a Dios pero no pueden. ¿Por qué? Porque los fariseos le están poniendo piedra de tropiezo. Ustedes que están cargados y cansados, vengan que yo lo voy a hacer descansar. ¿Y por qué Cristo lo va a hacer descansar? Porque Cristo Jesús muere santo, muere perfecto, muere justo y muere como un mazo cordero en la cruz del Calvario. Ahora la Biblia dice que todas rodillas se doblarán en el nombre de ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto ha alcanzado excelencia. Bendito el nombre del Señor. Que hoy día somos salvos no solamente por nosotros. El ejemplo que siempre he dicho a usted, ¿cuántos juntos hay en la iglesia? Aleluya, ve, y uno se mira a sí mismo. Uno se mira a sí mismo y digo, hoy día no fui muy justo. Santo el nombre del Señor. ¿Cuántos hay santos en la iglesia? ¿Cuántos santos hay en la iglesia? Hoy día como que hay del 3 al 4, entonces muy santo hoy día. Así, hermano. Y eso pasa cuando la iglesia comienza a caminar por la carne, empieza a caminar detrás de los ojos y empieza a jugar todo conforme a los ojos, a los ritos religiosos. Pero el que está libre, el que vive en el Espíritu del Señor, es el que vive 24/7, vive en oración, ayuno, gloria a Dios para siempre, y vive para hacer misericordia a los hermanos, a los vecinos, a los amigos. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice, yo soy justo, sí. Pero hermano, en Romanos capítulo 3, versículo 10 de la Biblia dice que no hay ningún justo en la tierra. Amén. Porque por obra de justicia de hombre, claro, no soy justo. Pero la Biblia dice que cuando yo miro la cruz, y cuando yo miro a aquel que murió en la cruz, y yo me abrazo a la cruz, y me abrazo a aquel que murió en la cruz, su justicia, la justicia de Dios me alcanza. Entonces Dios me llama justo, que somos nosotros los justos de Dios. ¿Por qué? Por obra propia, no, por el que murió en la cruz.
la observancia de la ley. Querían guardar la ley. Hermano, escúchenlo, ni los judíos pudieron guardar la ley. Por eso vino Cristo Jesús, el Señor. Ahora, para no ser salvo por guardar la ley, sino solamente por creer en aquel que murió. Dice la Biblia que así como Cristo fue levantado, así también la Biblia dice que Moisés levantó una serpiente en el desierto, ¿cierto? ¿Ha escuchado ese texto, cierto? Amén. ¿Cuántas veces lo ha dicho en la calle? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Cristo fue levantado, así Cristo fue ensalzado. Así es, Señor. ¿Y por qué la serpiente? Porque Cristo se hizo el mundo en la cruz, por amor a usted, por amor a mí. Porque el que tenía que morir en la cruz era usted. Amén, Señor. Y yo tenía que haber muerto en la cruz por mi pecado. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo tomó su lugar y tomó mi lugar. Se hizo el mundo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Cristo, ¿dónde fue? Fue levantado entre el cielo y la tierra, la cruz. Gloria a Dios para siempre. Y ahora todo aquel que necesita de Dios, todo aquel que está en pecado, todo aquel que, gloria a Dios para siempre, quiere buscar presencia de Dios, solamente tiene que mirar la cruz. ¿Cuánto tienen fe en el Señor? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Rey. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto se goza, hermano? Hermano Damián, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ahora escuchen, yo le dije esto de doctrina. La Biblia dice, justificado pues por la fe. La Biblia dice, gloria a Dios, Pablo escribe y dice, hablando de David y la bienaventuranza, de aquellos, gloria a Dios para siempre, que no haciendo ninguna obra, Dios le da salvación, Dios le da justicia. Otra cosa importante, ¿cuántos santos hay aquí? ¿Y por qué somos santos? No por práctica, no por mi justicia, no porque hoy día, gloria a Dios para siempre, me levanté más temprano, o porque oré 5 minutos más, o porque ayuné 5 minutos más. No, somos santos no por obra de justicia, sino por aquel que murió es santo. Y su sangre me santifica, su sangre me limpia y me aparta. Gloria a Dios para siempre. Toda esta bendición la tienen los que han confesado al Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso somos santos por aquel que murió en la cruz. Somos justos por aquel que murió en la cruz. E incluso más la Biblia dice en el libro de Hebreos que somos perfectos. Hoy mira, hermano. Y de repente escuchamos hermanito que dice, no, si yo soy perfecto, soy el último. Y la Biblia dice que somos perfectos. ¿Y por qué somos perfectos? ¿Por obra suya? ¿Por justicia suya? ¿Por no sé cuántos años ha servido al Señor? No. Somos perfectos por aquel que murió en la cruz del Calvario. Y su sangre nos hace perfectos. Pero otra cosa es alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y qué es alcanzar la estatura del varón perfecto? Es tu fe, tu raciocinio. ¿Cómo sirves al Señor? Conforme al conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es que nosotros venimos a la iglesia a aprender. A eso venimos a la iglesia para tener la mente de Cristo. ¿Cuántos se gozan? Ya, vamos a hacerlo cortito, gloria a Dios para siempre. Gálatas 3:1, escúchelo. Pablo enseñándole a la iglesia, acuérdense que en ese tiempo no había WhatsApp. No hay Facebook, no hay nada, eran solamente cartas. Y una carta se demoraba 1 mes, 2 meses, 3 meses en llegar. Sonríe que esto le ama, tampoco llega a las 8 de la mañana. Entonces Pablo, cuando se entera que entraron falsos maestros judaizantes, su corazón se dolió y le empezó a reprender, empezó a hablar a la iglesia de Gálatas, a esa iglesia que fue llena de presencia del Señor, fue llena del poder de Dios, y después lo último quería terminar en ritos religiosos judíos, que en la cruz Señor Jesucristo por decreto, 12 decretos, fue crucificado. Santo el nombre del Señor. No sé cuánto entienden lo que les estoy compartiendo. Venía a mí todos trabajados y cargados. ¿Cuántos de nosotros estábamos cargados en delitos y pecados? ¿Cuántos de nosotros venimos en inmundicia, hermano? Todos nosotros venimos de algún pecado, hermano. Todos nosotros tenemos un pecado regalón, sí, hermano. Pero cuando llegamos a la presencia del Señor, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Él es el fiel y justo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gálatas 3:1. Entonces Pablo, escúchelo bien ahora para que entienda el contexto del texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, maestro de gentiles, dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? ¿Qué nos fascinó para no obedecer la verdad? Cuando una iglesia empieza a judaizarse, cuando una iglesia empieza a vivir conforme a las obras de la ley, cuando una iglesia empieza solamente a hacer obras sin fe, es una iglesia que empieza a caer en la verdad. Y fascinar significa que, gloria a Dios para siempre, es cuando una persona va y le habla y te queda maravillado con la enseñanza. Santo es su nombre. Sonríe, Cristo le ama.
Bendito el nombre del Señor. Ellos quedaron fascinados con esa. ¿Por qué? Porque le empezaron a abrir la Biblia, gloria a Dios, no la Biblia, empezaron a abrir el Antiguo Testamento y empezaron a enseñarles de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y ellos empezaron a quedar fascinados. ¿Por qué? Porque le hablaban el igual que Pablo. Pero Pablo cuando entiende dice, ustedes que no empiezan a obedecer la verdad. Y cuando uno obedece la verdad, cuando uno vive conforme al Evangelio de Jesucristo. Cuando la Biblia dice, cree tú y toda tu casa es salva. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Pero ¿cuál fe? No la fe. Estamos hablando de la fe de Abraham. Estamos hablando de la fe de Noé. Estamos hablando de la fe que mueve el corazón del hombre. ¿Cuánto creen en el Señor Jesucristo? Amén. Porque los que tienen fe se van a congregar. Los que tienen fe oran. Los que tienen fe ayunan. Los que tienen fe alaban su nombre. Los que tienen fe perdonan. Los que tienen fe sanan. Los que tienen fe restauran. Los que tienen fe perdonan. Los que tienen fe ponen su mirada en el cielo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, escúchelo, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Vosotros que entendieron la meta al cual Cristo crucificado. Gloria a Dios para siempre. Ustedes que ya son salvos. Oiga, hermano, hay muchas ocasiones que en iglesia se predica solamente obras. Todo el mundo después condenándose. Y usted le pregunta al hermanito, ¿usted es salvo? Y el hermanito queda, no sé si soy salvo. Iglesia judaizante, iglesia que hablan solamente de obras, pero se le olvida el amor, la gracia, la misericordia, la verdad del Evangelio, la paz del Señor. ¿Cuántos se gozan? Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ve? El Evangelio es el Evangelio de Pablo. Vamos al verso 2, hermano Damián, Isaías. Dios bendiga, hermano Damián. Amén. Amén. Ya, dice, esto solo quiero saber de vosotros. Escúchelo. Pablo mandándole una carta a la iglesia diciendo, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Ustedes fueron llenos de la presencia del Espíritu de Dios por las obras de la ley. Vosotros empezaste a hablar en lengua por las obras de la ley porque empezó a guardar el día sábado. Vosotros empezaste a profetizar porque empezaron a circuncidarse. Vosotros empezaste, gloria a Dios para siempre. ¿Va entendiendo, no? Vosotros empezaste, gloria a Dios para siempre, a hacer señales, prodigios y milagros porque dejaste de comer chanchito. Porque la Biblia dice, gloria a Dios, la ley condena, hermano, impide, porque el chancho es un animal inmundo. ¿Cuántos aquí comen chancho? Aleluya. ¿Y por qué comen? Porque no estamos en la ley, estamos en la gracia y la misericordia del Señor. La Biblia dice, no lo que entra a la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale, la intención. Ese es el Evangelio, la intención del corazón. Ya, vamos, avancemos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste la salvación, hermano, usted que me está escuchando? ¿Recibió la salvación por alguna obra que usted haya hecho? Porque se congregó el día domingo. ¿Usted es salvo porque se congregó hace 2 semanas atrás? ¿Usted es salvo porque hoy día oró y ayer no? ¿O usted es salvo solamente porque oyó con fe y creyó que Jesús murió en la cruz por usted? Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo? Por eso los cristianos nunca dudemos de nuestra salvación. Cuando diga la iglesia es salva por Cristo y nosotros decimos amén. Gloria a Dios para siempre, porque no es por mí, no es por lo que yo haga, es por aquel que murió en la cruz de Calvario. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Vamos al siguiente versículo. Entonces Pablo dice, ustedes recibieron el Espíritu, gloria a Dios, la salvación, la gracia, la misericordia, por alguna obra, hermano, por alguna fiesta religiosa, gloria a Dios para siempre. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu? Y nuevamente le hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu por la obra? El verso 3, hermano Damián. Gracias, hermano Damián. Dios bendiga, hermano Damián. Tan necio soy. Entonces Pablo, escúchelo bien. Lo voy a decir despacito, porque de repente los cristianos están como delicados de oído. Tan necio soy, tan necio. Necio significa estúpido o tonto. Escúchelo como Pablo trataba a la iglesia. Tan necios, tan tontos son, que habiendo comenzado por el Espíritu, por la oración, por los ayunos, por la intimidad, por darle la gloria a aquel que murió en la cruz, hay que terminar por la obra, por guardar los días de reposo, por la carne. Y el hermanito que no guarda la carne, gloria a Dios, que no guarda la fiesta religiosa, se le condena. Eso hace la ley. Condenar. Por eso se llama el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque condena a los hombres. Cuando nosotros empezamos a vivir conforme a las obras, empezamos a mirar y decimos, este
hermanito faltó el martes, ya la condenamos. Este hermanito no fue a orar con nosotros, empezamos a juzgar, a condenar. ¿Y por qué? Porque caminamos conforme a los ojos. ¿Por qué? Porque terminamos en la carne, a través de la obras de la ley. Pero el que vive en el Evangelio de Jesucristo dice: Señor, no veo a mi hermana, pero yo en este momento oro y clamo por ella. Yo no veo a mi hermano en la oración, pero en este momento oro y clamo misericordia por él. ¿Cuántos se gozan, hermano? La Biblia dice que nosotros estamos todos sujetos a la misma misericordia, ¿o no? Hay algunos que se creen preferidos, sí, alaben. Dios no tiene preferidos, somos todos iguales. Fuimos comprados por el mismo precio de sangre. Todos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces dice: ahora vais a acabar por la carne. Vamos al verso 4. Gloria a Dios. ¿Cuánto estás contento, hermano? Escúchelo. Entonces, Pablo dice en el verso 4, dice: pregunta, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Es que realmente fue en vano. O sea, ustedes que fueron perseguidos por causa de la palabra de Dios, ustedes que empezaron a ser cristianos y los romanos empezaron a mirarles feo, los judíos empezaron a levantarse contra ustedes. Hermano, todo esto ustedes que padecieron por causa de Cristo fue en vano entonces, porque ahora quieren judaizarse, quieren ser prosélitos, quieren ser discípulos de Moisés. Están caídos de la gracia. Escuchen lo que Pablo enseña. Están caídos de la gracia. Vamos al siguiente versículo, hermano Damián. 2 versículos y termino. ¿Cuántos se gozan? Amén. Esto lo importante cuando entran, escúchelo bien. Esto es importante, que en la iglesia tiene que haber hombres y mujeres que tengan doctrina del Señor, para que cualquier maestro no venga a engañar y engatusar la iglesia, hermano. Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, gloria a Dios para siempre, y hace maravillas. Escúchelo, que hace maravillas. Era una iglesia con poder, era una iglesia con autoridad, era una iglesia que solamente por la fe y por aquel que murió en la cruz hacía maravillas Dios en medio de ellos. Gloria a Dios para siempre. Le hace la pregunta y le dice: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Señor, gloria a Dios para siempre, derrama su gloria y su manifestación, porque nosotros guardamos las obras. Porque el domingo fue a la iglesia, ahora sí el Señor me va a bautizar con el Espíritu Santo. O porque hoy día no me oré 5 minutos, ahora sí el Señor me va a bautizar por el Espíritu Santo. Eso no está enseñando la Biblia. La Biblia dice que el Señor hace, gloria a Dios para siempre, esto no por las obras, no por lo que yo haga, no por lo que yo practique, sino por aquel que tiene misericordia. La Biblia dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Cuántos se gozan? Hermanito, entre nosotros, entre paréntesis, hay gente en este momento que reciben el llamado solamente una vez en su vida. Una vez en su vida: Cristo viene. Hijo, chao. Y le llegó un balazo. Hoy día se está a punto de morir y no tiene más llamado. Hay otros, y no voy a mirar el techo. Sonreír que le amo. Hay otros que el Señor los llama todos los días, hermano. Todos los días en la casita, gloria a Dios para siempre. Tiene un cristiano, una cristiana que le dice: Dios te bendiga, levántate, esfuérzate, anímate, levanta tu fe, porque Cristo viene. Ay, cuando Dios tiene misericordia, hermano, Dios te va a llamar 10, 100, 1000 veces. Hasta te vas a aburrir. Pero es Dios que te está haciendo misericordia. Tendré misericordia el que yo tenga misericordia. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya. Vamos al versículo 6, terminamos. Gracias, Gloria a Dios. Santo el nombre del Rey. Para siempre, Señor. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo solamente Abraham? Creyó a Dios. ¿Qué hace la iglesia? Solamente cree en Dios. En Abraham creía en la promesa de ¿qué? De que venía el Hijo, de que Dios le iba a dar el terreno. Y creyó. ¿Y qué hizo su fe? Salió de su casa, su tierra, su parentela, y empezó a caminar en el desierto. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia hoy día creemos en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y el que murió en la cruz del Calvario va a regresar por su iglesia. Gloria a Dios para siempre. Y el Señor Jesucristo viene. Hermano, escúchelo bien. El Señor Jesucristo viene. Y así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, solamente creer en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que su fe le es contada por justicia. Pero ¿cuál fe? ¿La quedarse en la casa con los brazos cruzados viendo la televisión? No, la fe que mueve al corazón del hombre. Noé fue a construir la barca. Abraham dejó padre y madre
¿Cuántos se gozan? La Biblia dice que una fe sin obra es una fe muerta. Y eso es una advertencia para la iglesia del Señor. Así que, hermano mío, hermana mía, levántese con fuerza, con poder y con unción. Juan, gloria a Dios para siempre. Póngase de pie, hermano. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y a su nombre, gloria al que vive. Amén. Gloria a Dios. Así que la iglesia debe siempre cuidar la doctrina. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a la hermana Andrea.